Buenas noches desde Nueva York. Son las 6:22 de la tarde de este miércoles 1 de abril de 2026. Bienvenidos al informe de mercado de Lynx Data Insight. Este análisis es generado por inteligencia artificial de Lynx Data Insight y es solo para fines informativos. No constituye asesoramiento financiero. El mercado de valores de Estados Unidos ya cerró y hay mucho que desempacar. Te paso los números. Gracias. Arrancamos el segundo trimestre con verde generalizado. El S&P 500 cerró en 6.575.08, subiendo 0.71%. El Nasdaq lideró con 1.17%, cerrando en 21.842.59. El Dow sumó 0.48% hasta 46.564.20 y el Russell 2000 avanzó 0.64% a 2.512.36. El VIX está en 24.53, que sigue elevado, pero lejos de los picos de pánico que vimos en marzo. El rendimiento del bono a 10 años se sitúa en 4.32%, el de 2 años en 3.61%, con un spread de 71 puntos base, curva normal. El ratio avance-declive fue de 279 contra 230, positivo pero no aplastante. Estamos en un régimen de volatilidad direccional condicionada por titulares geopolíticos. Cada frase del presidente sobre Irán mueve mercados más que cualquier dato económico. Y precisamente el catalizador de hoy fue Irán. Trump señala que la guerra podría terminar en 2 o 3 semanas y el petróleo se desploma. ¿Cómo procesas esa señal cuando el estrecho de Hormuz sigue cerrado? Es la pregunta clave. Según CNBC, el crudo West Texas Intermediate para entrega de mayo cerró en $100.12 el barril, cayendo 1.24%, y el Brent de junio bajó 2.82% a aproximadamente 100.04. Recordemos que el Brent subió más de 60% solo en marzo, el rally mensual más fuerte desde 1988. Entonces, la caída de hoy es significativa en términos de sentimiento, pero modesta en términos absolutos. La Casa Blanca anunció que Trump dará un discurso nacional a las 9 de la noche, hora del este, esta misma noche, con una actualización importante sobre Irán. El mercado está comprando la expectativa de desescalada, pero la Guardia Revolucionaria iraní anunció hoy que atacará 18 empresas estadounidenses en la región, incluyendo a Google, Microsoft, Apple, Intel, Tesla y Boeing. Los drones iraníes atacaron tanques de combustible en el aeropuerto de Kuwait hoy mismo. Así que tenemos una divergencia extrema entre la retórica presidencial de victoria y la realidad operativa en el terreno. Hay un segundo catalizador potente en semiconductores. Intel sube casi 7% y todo el complejo de almacenamiento explota al alza. ¿Es solo momentum o hay algo estructural? Esto es estructural y merece atención. Intel anunció la recompra de la participación del 49% en su fábrica Fab 34 en Irlanda por $14.2 billones, una planta que había vendido a Apollo en 2024 por $11.2 billones. El director financiero David Zinsner dijo explícitamente que ahora tienen un balance más fuerte y disciplina financiera mejorada. Lo que importa aquí es la tesis detrás. Intel dice que esto está respaldado por el rol creciente y esencial de los procesadores centrales en la era de la inteligencia artificial agéntica. Nvidia recientemente le dijo a CNBC que los procesadores centrales se están convirtiendo en el cuello de botella. Futurum Group predice que el crecimiento del mercado de procesadores podría superar al de los procesadores gráficos para 2028. Eso explica por qué no solo Intel subió 6.67%, sino que Seagate lideró los ganadores con 6.80%, SanDisk subió 6.15%, Western Digital 6.13% y Micron 5.24%. 5 de los 10 principales ganadores son del sector de tecnología de almacenamiento y semiconductores. Es un rally de infraestructura de inteligencia artificial de segunda derivada. Y al otro extremo del espectro tenemos a Nike, castigada después de una triple degradación. ¿Cuánto de eso es idiosincrático y cuánto refleja presión macro sobre el consumidor? Ambas cosas. Nike cayó 4.15% después de que Goldman Sachs, JP Morgan y Bank of America la degradaran simultáneamente.
La guía del tercer trimestre fiscal fue terrible. Esperan que las ventas caigan entre 2 y 4% este trimestre, cuando Wall Street proyectaba crecimiento. Las ventas en China se esperan con una caída de 20%, pero el director financiero, Matt Friend, conectó directamente con el macro. Citó la disrupción en el Medio Oriente, los precios del petróleo y su potencial impacto en costos de insumos y comportamiento del consumidor. El margen bruto de Nike ha caído interanualmente por 7 trimestres consecutivos. Este es un caso donde la debilidad idiosincrática de la empresa se amplifica por el choque energético. Según datos de la asociación AAA citados en el artículo de CNBC sobre Sam's Club, el promedio nacional de gasolina alcanzó $4.018 esta semana, el más alto desde agosto de 2022. Eso es un impuesto directo al consumidor que complica cualquier historia de recuperación discrecional. Hablemos de la Fed. Tenemos el reporte de ADP que salió mejor de lo esperado y el índice de precios del ISM manufacturero en niveles alarmantes. ¿Qué significa todo esto para la trayectoria de tasas? Este es el dato que más me preocupa del día. El reporte de ADP mostró 62.000 empleos privados creados en marzo versus los 39.000 esperados. Ventas retaístas de febrero subieron 0.6%, mejor que el pronóstico. El ISM manufacturero en 52.7 muestra expansión. Hasta aquí todo suena bien, pero el subíndice de precios de ISM se disparó a 78.3, un salto de 7.8 puntos, el nivel más alto desde junio de 2022. Eso es una señal de alarma inflacionaria directamente vinculada al choque energético de la guerra. Ahora, la tasa a 2 años en 3.61% prácticamente coincide con el proxy de la tasa de fondos federales, lo que nos dice que el mercado está descontando que la Fed se queda quieta. No hay cortes adicionales significativos priced in. La tasa a 10 años en 4.32, con un spread de 71 puntos base, refleja una curva normal, pero tensa. La Fed típicamente ignora choques energéticos transitorios, pero aquí está el mecanismo de transmisión que me preocupa. Petróleo sobre $100 alimenta costos de transporte que suben precios de alimentos y manufactura que en 3 a 6 meses contaminan la inflación subyacente. Si el ISM de precios se mantiene sobre 75 por 2 meses más, la Fed no solo no corta, sino que el mercado empezará a descontar la posibilidad de que la próxima movida sea una subida. La Fed probablemente está congelada al menos hasta mediados de 2026, y solo un colapso rápido del precio del petróleo por un cese al fuego cambia esa ecuación. Eso me lleva a los ganadores y perdedores. Si el petróleo es el eje de todo, ¿quiénes están mejor y peor posicionados según lo que muestran los datos? Empecemos por la amplitud sectorial porque ahí hay señales que los titulares ignoran. Energía tiene el 100% de sus acciones por encima de la media móvil de 200 días. 100%. De 22 acciones, todas están en tendencia alcista de largo plazo, aunque solo 13.64% están cerca de máximos recientes, lo que sugiere consolidación tras el rally masivo de marzo. Esto es una prima de guerra pura. En el extremo opuesto, bienes raíces tiene el 41.94% de sus acciones cerca de mínimos de 52 semanas, con solo 16.13% por encima de su media de 50 días. Es un sector que está siendo aplastado por el rendimiento del bono a 10 años en 4.32%. Alexandria Real Estate fue el segundo mayor perdedor del día, cayendo 6.90%. Y servicios financieros es el sector con peor amplitud de corto plazo. Solo 7.14% de sus acciones están por encima de la media de 50 días, con 15.51% cerca de mínimos. Es un sector masivo de 7.5 billones de capitalización que está deteriorándose silenciosamente mientras los titulares hablan de semiconductores. Consumo cíclico también está débil, con solo 13.21% por encima de la media de 50 días y apenas 3.77% cerca de máximos. La única área verdaderamente defensiva que funciona es servicios públicos, 70.97% de sus acciones cerca de máximos de 52 semanas y 0% cerca de mínimos. Es un crowding defensivo extremo, consistente con posicionamiento de aversión al riesgo y demanda eléctrica vinculada a centros de datos de inteligencia artificial.
Entonces, hay una bifurcación brutal bajo la superficie. Mencionaste que Intel y el complejo de almacenamiento lideraron, pero ¿cómo cuadra eso con que el sector tecnológico en general está débil? Aquí está la sutil divergencia intersectorial. El sector de tecnología de la información, 243 acciones, tiene apenas el 11.59% de sus acciones por encima de la media móvil de 200 días y apenas 5.73% cerca de máximos recientes. Los movimientos de Intel y SanDisk son precisamente de segunda derivada en un sector entero debilitado que está rotando capital hacia esos poquísimos ganadores vinculados a la infraestructura básica de inteligencia artificial. El sector tecnológico no está respaldando la historia de inversión de Intel, sino que el mismo sector está transfiriendo capital a los ganadores fundamentalmente vinculados a su infraestructura. Conclusión. Exactamente, esa es la paradoja. Tecnología como sector tiene solo 26.83% de sus acciones por encima de la media de 50 días y 22.22% cerca de mínimos. Es un sector de casi 19 billones de capitalización donde el liderazgo es extremadamente estrecho. Hoy, Intel, Seagate, SanDisk, Western Digital y Micron lideraron, pero Microsoft cerró en 369.45, cayendo 0.99%, cotizando un 8.7% por debajo de su media de 50 días y un 22% por debajo de la de 200 días. El retorno en lo que va del año es negativo 21.72%. Nvidia cerró prácticamente plana en 175.80, también por debajo de ambas medias móviles con un retorno anual de menos 6.93%. Los ganadores del día dentro de las 7 magníficas fueron Alphabet, que subió 2.29% a 297.48, y Tesla, que avanzó 0.67% a 381.32. Pero ambas están por debajo de sus medias de 50 días. Meta cayó 0.32% y cotiza 15% por debajo de su media de 200 días. Esto no es un mercado tecnológico saludable, es un puñado de nombres de infraestructura de almacenamiento arrastrando al Nasdaq hacia arriba. Hablemos de Eli Lilly y la aprobación de la FDA de su pastilla de pérdida de peso. Esto mueve la aguja para el sector salud en un contexto donde salud tiene solo 16.67% de sus acciones sobre la media de 50 días. Es una señal estructural importante, aunque el impacto en el índice sectorial será gradual. La FDA aprobó Fandlau, la pastilla oral de Lilly contra la obesidad, con un precio en efectivo de entre 149 y 349 dólares al mes. Esto la pone en competencia directa con la pastilla de Novo Nordisk, Wegovy, que ya reportó más de 600.000 prescripciones en marzo según CNBC. Analistas de FactSet estiman ventas de Fandlau de 14.79 mil millones para 2030. Lo clave es que el CEO, Dave Rakes, dijo que la pastilla permite escalabilidad global sin las restricciones de manufactura de las inyecciones. Esto potencialmente expande el mercado total de tratamientos orales para obesidad. Para el portafolio es relevante porque Lilly y Novo Nordisk juntas representan una porción significativa de la capitalización de salud, y cualquier expansión del mercado direccionable beneficia a ambas. Pero en el contexto de hoy, esto es una señal que se despliega en trimestres, no en días. También tenemos a SpaceX que presenta confidencialmente su solicitud de salida a bolsa. ¿Qué impacto tiene eso en el ecosistema más amplio? SpaceX presentó su solicitud confidencial ante la SEC, con Bloomberg reportando una posible valoración de 1.75 billones de dólares y un listado cerca de junio. Si se materializa, sería la mayor salida a bolsa en la historia de Estados Unidos, buscando levantar hasta 75.000 millones. Para el mercado hay dos implicaciones. Primero, una oferta de esa magnitud absorbe liquidez del sistema, potencialmente creando presión vendedora en acciones tecnológicas existentes, mientras los fondos rotan capital para participar. Segundo, le da a Elon Musk liquidez masiva, lo que podría tener efectos de segundo orden sobre Tesla, que cerró hoy en 381.32, con un retorno anual de menos 12.97%.
La profesora Rina Agarwal de Georgetown lo dijo claramente. Puedes tener una gran compañía con fundamentales fuertes, pero una salida a bolsa puede fracasar si hay demasiada volatilidad en el mercado. Eso conecta directamente con nuestro catalizador principal. El timing depende de si la guerra de Irán se resuelve. Hablemos de los escenarios. ¿Cuál es tu marco para las próximas sesiones, especialmente con el discurso presidencial de esta noche? Voy a dar 3 escenarios cuantificados. Caso base, al que le asigno 55% de probabilidad, las señales de desescalación de Trump proveen un piso a corto plazo para las acciones y un techo para el petróleo, pero el riesgo de titulares mantiene la volatilidad elevada. El S&P 500 se mueve en un rango de 6.450 a 6.700. El rendimiento a 10 años fluctúa entre 4.20 y 4.45. El petróleo WTI entre 92 y 108 dólares. La Fed se mantiene sin cambios al menos hasta junio. La cadena causal es retórica de desescalación comprime la prima de riesgo energética, lo que alivia parcialmente las expectativas inflacionarias, lo que permite que la renta variable sostenga las ganancias del primer día del trimestre, pero sin catalizador para romper al alza porque el estrecho de Hormuz sigue cerrado. Caso de riesgo, 30% de probabilidad, la guerra escala. El estrecho de Hormuz permanece cerrado, la Guardia Revolucionaria ejecuta las amenazas contra empresas estadounidenses o el discurso de Trump esta noche no ofrece una línea de tiempo creíble hacia un cese al fuego. En ese escenario, el petróleo rompe los 120 dólares, el ISM de precios, que ya está en 78.3, se acelera hacia lecturas de inflación desbocada, el S&P 500 retrocede hacia 6.150, el rendimiento a 10 años sube hacia 4.55 y la Fed no solo no recorta, sino que comienza a preparar al mercado para endurecer la política. Eso sería un repricing brutal para todo el segmento sensible a tasas. Y el escenario de cola alcista, 15% de probabilidad, el discurso de las 9 de la noche anuncia un cese al fuego concreto con una línea de tiempo para reabrir el estrecho de Hormuz, confirmado por canales diplomáticos iraníes. Eso colapsa la prima de riesgo energética en 20 dólares o más por barril en cuestión de días, comprime el VIX hacia 18 y desata una rotación masiva hacia cíclicos castigados, consumo discrecional y aerolíneas. El S&P 500 podría alcanzar 6.850. En términos de posicionamiento, ¿qué le dirías a un gestor de portafolios esta noche? Máxima convicción. Mantener exposición a energía pero con disciplina de toma de ganancias. El 100% de las acciones sobre la media de 200 días te dice que la tendencia es tu amiga, pero ese mismo extremo te advierte que un cese al fuego genera una reversión a la media violenta. Hay que reducir inmediatamente posiciones en bienes raíces, donde casi el 42% del sector está en mínimos de 52 semanas y el rendimiento a 10 años no va a bajar pronto. Segunda prioridad, aumentar gradualmente exposición a infraestructura de almacenamiento y procesadores para inteligencia artificial, como la tesis que vimos hoy con Intel, Seagate y Micron. Esa es una tendencia estructural de la inteligencia artificial agéntica que trasciende el ciclo geopolítico. Tácticamente, antes del discurso de esta noche, considerar opciones de protección a la baja en el S&P 500 porque la distribución de resultados es bimodal. O viene un cese al fuego creíble y saltamos, o la retórica decepciona y devolvemos las ganancias de hoy. Lista de evitar. Consumo cíclico mientras el petróleo esté sobre 100 dólares y servicios financieros hasta que veamos claridad en la trayectoria de tasas. Cuando das un paso atrás, ¿cómo sintetizas todo lo que pasó hoy? Hoy fue el primer día de un nuevo trimestre donde el mercado intentó hacer borrón y cuenta nueva después de un marzo donde los principales índices cayeron alrededor del 5%, pero la realidad subyacente no cambió. Este mercado está controlado por una variable binaria que es la resolución o escalada de la guerra de Irán. Todo lo demás, desde Intel comprando su fábrica hasta Eli Lilly con su pastilla contra la obesidad, es ruido de calidad si no se resuelve el choque energético. El ISM de precios en 78.3 es la señal de alarma que conecta el conflicto geopolítico con la economía real. Si ese número se sostiene, la conversación pasa de cuándo recorta la Fed a si la Fed necesita subir, y eso es un cambio de régimen que casi nadie está descontando. Ahora, la interpretación alternativa.
Un argumento contrario razonable es que Trump tiene incentivos políticos enormes para declarar victoria y salir rápido. La caída del petróleo de 118 a $100 en menos de una semana demuestra que el mercado puede repreciarlo rápidamente, y si efectivamente hay una resolución en las próximas 2 a 3 semanas, como sugirió, la compresión de la prima de riesgo podría generar un rally de alivio más potente que cualquier cosa que hayamos visto en 2026, especialmente con servicios financieros y consumo cíclico tan sobrevendidos que cualquier catalizador positivo genera un efecto rebote desproporcionado. 3 conclusiones para cerrar. 1. El riesgo. El discurso de Trump esta noche a las 9 es un evento binario con distribución asimétrica de resultados. Si no hay una línea de tiempo concreta de cese al fuego, el petróleo puede revertir hacia $110 o más mañana mismo y las ganancias de hoy en renta variable se evaporan. Protéjanse antes de las 9. 2. La perspectiva. El ISM de precios en 78.3 es el dato más importante del día y nadie lo está discutiendo lo suficiente. Es la métrica que convierte un choque energético transitorio en un problema de inflación subyacente si persiste. Monitoreen el próximo reporte como si fuera una decisión de la Fed. 3. Posicionamiento. El rally de infraestructura de almacenamiento y procesadores para inteligencia artificial es la operación más limpia disponible en este entorno. Intel, Seagate y Micron hoy nos mostraron que la demanda de capacidad computacional para inteligencia artificial agéntica está creando un renacimiento en segmentos que el mercado había abandonado. Es una tesis de varios trimestres que funciona en los 3 escenarios que describimos.